alguna razón fuiste víctima del robo del cerebro de tu Toyota, acércate a cualquier agencia a nivel nacional y lo reemplazamos sin costo alguno. Elegir un Toyota es una decisión bien pensada. Toyota es Toyota. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Emilio Suárez, constitucionalista, académico; la doctora Pamela Aguirre, académica y constitucionalista; y el doctor Agustín Grijalva, también constitucionalista, académico y ex juez de la Corte Constitucional. Quisiera empezar con el doctor Emilio Suárez. Frente al momento que estamos viviendo, uno de los insumos que tenemos entre manos tiene que ver con un análisis de Plan B, este portal digital que da cuenta de la actuación de jueces que realmente denigran a la justicia. No son todos los jueces, pero algunos han dado muchísimo que hablar. Y en casuística quiero citar el caso de este juez Curipayo, que dejó en libertad a una docena de miembros de bandas delincuenciales. El caso más sonado también fue, adicionalmente, de la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo evitar que nuevos episodios como los que han ocurrido en la historia reciente se repitan? A veces arguyen, se argumentan, se sustentan en incluso sentencias de la Corte Constitucional que vamos a desarrollar, como el caso 2505, cuya juez ponente fue Carla Andrade Quevedo, de noviembre del 2021, que lo desarrollaremos en este análisis. ¿Qué hacer y cómo actuar para evitar que estos jueces sigan distorsionando la plena aplicación de la Constitución y los códigos en el país? Doctor Suárez, muy buen día. Estimado Miguel, buenos días. Es un gusto para mí estar el día de hoy en su radio y con su audiencia. Un saludo para Pamela y Agustín. También para mí siempre es un gusto compartir los paneles con ustedes. Efectivamente, Miguel, como usted muy bien ha descrito, el año 2022 fue un año muy retador, un año complejo para la Administración de Justicia, especialmente para la Administración de Justicia en materia constitucional. Hemos visto, yo personalmente he diagnosticado dos graves problemas que se han suscitado con la Administración de Justicia Constitucional. El primero es justamente el abuso y la desnaturalización de las garantías para obtener libertades, tanto de presos que habían sido o habían ejercido la política en el Ecuador como criminales comunes, curiosamente se presentan estas garantías jurisdiccionales en todo el territorio del Ecuador y se presentan principalmente en cantones alejados de la patria como el Cantón de la Concordia, el Cantón Paján, el Cantón Manglar Alto, etcétera, y lo cual nos debe llamar mucho la atención. Yo creo que ese es un primer diagnóstico del problema, el abuso y la desnaturalización de las garantías a través de estos mecanismos. Y lo segundo que quiero llamar la atención es que también se han estado abusando de las garantías para obtener enriquecimientos por parte de las personas. Actualmente el Estado se encuentra enfrentando algunos procesos de decenas de millones de dólares que se han obtenido este tipo de reparaciones a través de las garantías jurisdiccionales. Entonces, tenemos este gran problema y este diagnóstico que es fácil efectuarlo todas las semanas. Vemos que se presentan habeas corpus, ahora curiosamente se presentan medidas cautelares constitucionales y claro, también por parte de los políticos activos que pretenden permanecer en los cargos o llevar las cuestiones políticas al campo de las garantías jurisdiccionales. Todo esto afecta. ¿Y cuáles son las principales afectadas? Como siempre lo digo, son las garantías jurisdiccionales. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Miguel, porque creo que es importante recordar qué son las garantías, porque claro,
cuando se escuchan este tipo de problemas es frecuente los comentarios de ciertos grupos políticos decir hay que derogar las garantías constitucionales, hay que restringir las garantías constitucionales. Y esa no es la solución, porque recordemos que las garantías jurisdiccionales son los mecanismos que tenemos los ciudadanos para justamente enfrentar los abusos del poder que restringen de una u otra manera nuestros derechos. Entonces no es definitivamente el mecanismo derogarlas. Lo que sí hay que hacer es llegar a un control por parte de los jueces y también, por supuesto, por parte del abuso que los abogados ejercen de este tipo de garantías jurisdiccionales. Yo creo que, y eso se lo plantea justamente en este reportaje de la revista Plan B, que hay algunos retos para el 2023. Creo que es hora de empezar a discutir con mucho énfasis la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional. No podemos permitir que ya procesos tan complejos, tan desarrollados, los sigan llevando cualquier juez que con el mayor respeto pueden conocer mucho de temas civiles, penales, familia, etcétera, pero que de garantías y sus procedimientos, sus alcances, sus consecuencias, no conocen absolutamente nada, y esas son las consecuencias que tenemos, asumiendo que han sido por negligencia o por desconocimiento y no por dolo de ciertos jueces. Eso creo que es un tema importante. También ya debemos empezar a discutir una reforma profunda o la creación de una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. No puede ser posible que llevemos 13 años con una ley que ya no tiene mucha aplicación, que ya la Corte ha superado la aplicación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Entonces ya es hora de que en la Asamblea Nacional se empiece a discutir con mucha seriedad, porque ya vi por ahí un proyecto de ley que la verdad me llamó mucho la atención, que se pretende restringir, y curiosamente solamente para la Asamblea Nacional, la aplicación de las garantías jurisdiccionales. Y creo que un tercer reto que se tiene, por supuesto, viene de la misma Corte Constitucional, que tiene una facultad, yo diría casi normativa a través de sus precedentes, que si bien yo soy un defensor de los precedentes de la Corte, creo que hay algunas cosas que corregir a partir de la propia Corte Constitucional. Bienvenida a la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica. ¿Cómo enfrentar este momento, este primer tema de la actuación de los jueces? Luego pasaremos también a las pugnas que en medio de esta debilidad institucional estamos viviendo en el Ecuador. Muy buen día, doctora Aguirre. Muy buenos días, Miguel, a Agustín, a Emilio y a toda su prestigiosa audiencia. Emilio ya dio los elementos centrales sobre los cuales se tiene que abordar frente a esta crisis. El 2022 y los años precederos han demostrado que el sistema tal como se encuentra no está dando las soluciones oportunas, adecuadas para la tutela de los derechos. Todo lo contrario, se ha tergiversado esta idea de la tutela de los derechos. Y efectivamente, las líneas que se proponen son adecuadas, es decir, ¿es necesaria una reforma de la ley orgánica? Claro que sí, la ley es bastante laxa en muchos aspectos, temas de competencia, que justamente son los que se ha flexibilizado para poder extender competencias a aquellos lugares de los cuales realmente no existe ningún vínculo. Por ejemplo, también tenemos que pensar que la legitimación activa ha sido también totalmente utilizada de una manera perniciosa. ¿En qué sentido? ¿Qué quiero decir con esto? Y un poco para traducir este lenguaje jurídico. Quien puede presentar una acción es cualquier persona sobre la base o sobre esta idea de que los derechos constitucionales, los derechos humanos nos pertenecen a todos y que la vulneración de un derecho constitucional a cualquier persona es potencialmente la vulneración de los derechos de todos. Ahora bien, esta idea o esta lógica que mantiene las garantías jurisdiccionales es adecuada en la medida en la que existe un beneficiario, es decir, una persona que va a recibir esa protección. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de legitimación activa amplia, a mí me parece que la idea no es inadecuada. Lo que es inadecuado es que, lamentablemente, los jueces, una vez que han iniciado un proceso, no han identificado un beneficiario y entonces tenemos 20 procesos iniciados por 20 personas diferentes, pero con un mismo beneficiario. Entonces, efectivamente, nosotros ahí podemos identificar que existe una mala interpretación y una mala aplicación de lo que realmente
realmente se quiso o se buscó el momento en el que se implementó, por ejemplo, esta legitimación activa que se encuentra prevista en la Constitución en el artículo 86. Y por otro lado, yo creo que junto con todos estos cambios que deben darse a la justicia constitucional y realmente crear un sistema de justicia constitucional, como lo he venido señalando ya en algún tiempo, es necesario también fortalecer la administración de justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la justicia ordinaria sea capaz de dar respuestas oportunas y eficaces a los problemas penales, a los problemas civiles, a los problemas laborales, la justicia constitucional no tiene cabida. Es decir, la justicia constitucional queda para aquellas vulneraciones de derechos constitucionales. Entonces, junto con el fortalecimiento del sistema de administración de justicia constitucional y la creación de este mismo, es necesario fortalecer la administración de justicia en general. ¿Por qué? Porque en lugar de ir a un proceso penal o a una garantía penal para obtener una prelibertad que posiblemente, de acuerdo al ordenamiento penal, sea conforme a ese ordenamiento, yo utilizo una medida cautelar desnaturalizando el proceso. Entonces, sí que es importante tener en cuenta todo el bosque, todo el panorama, para no perdernos solo en los enfoques de fortalecer la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque efectivamente, mientras más fortalecemos la justicia constitucional, lamentablemente seguirá dándose esa puerta para que los problemas ordinarios de justicia ordinaria puedan seguirse ventilando a través de la justicia constitucional, habida cuenta de que es más rápida, que es célere, que es eficaz. Bien, doy la bienvenida al doctor Agustín Grijalva, ex juez constitucional, académico, catedrático, constitucionalista. ¿Cómo afrontar este momento en medio de la actuación de estos jueces cuestionados? Quizás como insumo que quiero añadir a este debate, también se ha observado una institución muy respetable, por cierto, a diferencia del pasado, de la Corte Constitucional. Yo tengo en mis manos, entre otros insumos, el fallo de la doctora Carla, de la juez ponente juez constitucional Carla Andrade Quevedo, del 17 de noviembre del 2021, en donde la sentencia analiza una sentencia de apelación de acción de habeas corpus ante la caducidad del plazo de la prisión preventiva y determina que ésta vulnera la garantía de no permanecer en prisión preventiva. Y de esto se han valido jueces cuestionados para dar libertad a quienes están con sentencia condenatoria. Quizás no cabe que haya mayor precisión respecto de esto, porque respecto de esta sentencia, que hubo un voto mayoritario, pero también hubo el voto del doctor Ramiro Ávila, que dio una exposición razonada, y un voto salvado de dos juezas constitucionales que al final señalan la condena dictada en sentencia de primera instancia impide la caducidad de la prisión preventiva por disposición de la ley a la que el constituyente ha remitido por esta regulación, sin que pueda interpretarse como lo hace la sentencia 2505, esta sentencia de la juez constitucional Carla Andrade. El fallo no se encuentra ejecutoriado y por tanto opera la caducidad de la medida cautelar. Es decir, esto no ha vuelto un enredo jurídico y no ha generado certeza y seguridad jurídica en el Ecuador. Doctor Agustín Grijalva, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, Pamela, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Bien, creo que el caso que usted plantea justamente nos permite ver que estamos frente a un sistema. Efectivamente, la justicia constitucional, digamos, no está aislada del sistema de justicia. Y si es que no pensamos en mejoras en ese sistema en general, pues, ¿no es cierto? Es como un bote en el cual tapamos, en el que está entrando el agua. Entonces tapamos un hueco, pero el agua comienza a ingresar por otro hueco. E igual el barco de la justicia se va hundiendo. De manera que es necesario, digamos, esta visión de sistema. Por ejemplo, el problema de la caducidad de la prisión preventiva
es un problema en el que realmente vamos años. Pero es que yo recuerdo desde antes de la Corte Constitucional, cuando teníamos el Tribunal Constitucional, y ya hubo resoluciones, me parece que se llamaban en ese entonces, ni siquiera sentencias, en que se abordaba esta problemática, porque si la Constitución tiene un plazo máximo para la prisión preventiva, ¿no es cierto?, pues hay que respetarlo. Pero quien debe respetarlo son los jueces penales, es la justicia ordinaria. Y resulta que si es que se exceden, entonces se está violando la Constitución. Entonces, efectivamente, digamos, no podemos aislar el problema de las garantías constitucionales, por ejemplo, de la justicia ordinaria, como bien se ha indicado. Ahora, yo tengo algunos comentarios. Estoy de acuerdo de forma general con lo que se ha planteado, pero sí creo que, como decía Emilio, tenemos que discutirlo con cuidado y sobre todo con un criterio realmente jurídico de interés público. Por ejemplo, la creación de los jueces constitucionales. Es interesante pensarlo, pero lo que sería un problema, sería quizás hasta un retroceso, porque equivaldría a esta restricción que Emilio advertía en la práctica, equivaldría a esa restricción, es que creemos esos jueces constitucionales solo en el papel. Y este es un país en el que eso se hace, ¿no? Ejemplo, justamente los jueces penitenciarios. Casi no hay jueces penitenciarios, ¿no? Pero están creados en el papel. Si algo así sucede con los jueces constitucionales, no vamos a avanzar, vamos a retroceder, porque vamos a crear unas dificultades de acceso a la justicia constitucional en los lugares más apartados del país, pues donde de todas maneras hay un juez multicompetente. Ahora resulta que no va a haber ese juez constitucional siquiera, y entonces las personas ante quién acuden. Por eso yo, por ejemplo, soy de la idea de que esa propuesta sería más viable, al menos en un primer momento, a nivel de las Cortes provinciales. Esto es más realista, más práctico, porque se podría financiar y se podría efectivamente implementar. Entonces, si es que a nivel de las Cortes provinciales, que son las que conocen en apelación las garantías constitucionales, creamos, ¿no es cierto?, jueces especializados, pues de todas maneras estamos dando un paso adelante importante, porque estas personas se pueden concentrar, se pueden especializar en el análisis de este tipo de casos, pueden estar más al día de la jurisprudencia constitucional, pero aquí viene otro asunto. Hay que elegir bien, pues. Es que en el Ecuador tenemos que caer en cuenta que elegir jueces no es una tarea menor, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando selecciona un médico, por ejemplo, tiene cuidado, porque sabe que allí pues se juega la vida. ¿Quién sabe si la vida, ¿no es cierto? Y ciertamente la salud. Pues con los jueces se juegan nuestros derechos. Y específicamente, predominantemente con los jueces constitucionales. Entonces, sí, es interesante pensar en esa idea de crear jueces constitucionales especializados. Diría que me parece más viable en un primer momento a nivel de cortes provinciales. Pero ahí viene lo que decía Pamela, en cambio. La Constitución rige para todos. Que la Constitución no puede ser tomada en cuenta solo por unos jueces especializados e ignorados por los jueces penales, por los jueces laborales, porque si no sucede el caso que usted nos plantea, ¿no es cierto?, de que los jueces penales pues ignoran la Constitución, por ejemplo, y incurren en situaciones de caducidad de la prisión preventiva. Entonces es necesario también en este proceso integral una constante capacitación, ¿no?, constitucional de todos los operadores judiciales, ni siquiera solo de los jueces, sino de todos los operadores judiciales. Eso debe ser, como es en otros sistemas judiciales, parte de la carrera judicial, la formación, ¿no es cierto?,
en materia constitucional. Y luego, pues, en cuanto a la propuesta de reforma de la ley, miren, los abogados tendemos hasta inconscientemente, digamos, a ver todas las soluciones en términos normativos, ¿no? Entonces tenemos esta deformación profesional, lamentablemente. Tenemos que tener conciencia de eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la Corte Constitucional ha generado suficiente jurisprudencia para elaborar una reforma a la ley de garantías. Creo que esa reforma debe hacerse de manera técnica, porque si no el remedio va a ser peor que la enfermedad. Si se hace con un criterio partidista, ¿no es cierto?, de política partidista, si se hace de manera poco profesional, poco técnica, igualmente, en lugar de avanzar, vamos a retroceder. Entonces yo creo que incluso la Corte Constitucional, que tiene iniciativa legislativa, podría consultar a las universidades, a los colegios profesionales, a especialistas, y en base a su jurisprudencia podría hacer una reforma interesante que nos permita mejorar la ley de garantías, y con esta idea termino, pero ojo, no es solo un problema normativo, ¿no? Es un problema también de selección de jueces adecuados, como decíamos, de personas que tengan los estándares profesionales y éticos para el desempeño de la función como jueces, como juezas. Es cuestión también de que haya una carrera judicial en que se evalúe técnicamente, no de manera partidista, de manera con dedicatoria, ¿no? En nuestro sistema, en nuestra administración pública, muchas veces para destituir a alguien arbitrariamente se usa la figura de la evaluación. En realidad no son evaluaciones, son mecanismos para deshacerse de alguien porque se quiere ese cargo público. No, esto tiene que hacerse con seriedad, ¿no? Entonces es una tarea efectivamente más amplia que tiene también que ver con la carrera judicial, con la evaluación adecuada. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. Yo me pregunto por qué tanta disputa por la presidencia del Consejo de la Judicatura. Creo que muchos en el país sospechamos que ahí hay un interés de manipulación política. Claro, de todas maneras. Si me permite, doctor Grijalva, por controlar a la justicia, porque uno no entienda de uno y de otro lado. Ahora, quiero aprovechar los señalamientos que ha hecho el doctor Grijalva. Cierto es que el problema no solo es normativo, sino de aplicación, en este caso de los jueces ordinarios. Yo recuerdo, y por allí debo tener en el archivo, ¿cuántas ocasiones la Corte Constitucional ha dispuesto en sus fallos que se haga capacitación a los jueces para que entiendan el tema del habeas corpus? Recuerdo, a propósito del caso de un exalcalde de Quito, hubo un pronunciamiento sobre un fallo de la Corte de Pichincha. Lastimosamente eso no ocurre en la práctica. A sabiendas de que esto va a tomar tiempo, de que son procesos que hay que hacerlos y que no se hacen, no. Desde el punto de vista del juez constitucional, quizás en una de sus sentencias no debiera de alguna manera sentarse precedentes y decir, por ejemplo, no soy jurista, he estudiado Derecho, pero no soy jurista, decir que en uno de los dictámenes que no un juez que queda prohibido el que teniendo, como dice la Constitución, sentencia condenatoria, el caso Glass y otros, teniendo sentencias, el caso Daniel Salcedo, teniendo sentencias condenatorias, no puede proceder una medida jurisdiccional, una medida constitucional, un habeas corpus, una acción de protección. No debiera proceder, o sea, ser tajante, porque aquí da la impresión, cuando uno revisa esta sentencia, la 2505, que de alguna manera, y está bien, porque esta es una constitución de derechos, esa es la realidad, no nos gusta, pero esa es la realidad, y hay que respetarla. Pero más se antepone los derechos, siendo importantes y prioritarios, antes que la plena aplicación del desarrollo de una jurisprudencia en el país, doctor Grijalva. Vea, justamente, Miguel, el rol del juez es importante porque la interpretación es ineludible, ¿no? Incluso hay interpretaciones absurdas. Por eso hay la figura del error inexcusable.
Pero si es que tenemos jueces inadecuados, esos jueces corruptos, jueces que responden a presiones políticas, ¿no? O jueces ignorantes, incapaces, esos jueces van a hacer esas interpretaciones. Entonces esto nos vuelve justamente a la necesidad de seleccionar adecuadamente los jueces. Y si es que los jueces, las juezas, y si es que hay jueces que de todas maneras, sea por incapacidad o, digamos, efectivamente a propósito realizan estas interpretaciones inadmisibles, pues tenemos los mecanismos. ¿No? Tenemos los mecanismos. La Corte Constitucional ya ha realizado varias declaraciones jurisdiccionales previas para que el Consejo de la Judicatura destituya a esta clase de jueces. Lo propio ha hecho la Corte Nacional, ¿no? Pero en lo que yo insisto es en que no podemos esperar que un sistema sancionatorio, disciplinario, que por supuesto debe existir, ¿no? Y es necesario implementar, reemplace a la selección adecuada de juezas y a la carrera judicial, ¿no? Volviendo al ejemplo del médico. ¿Tendríamos nosotros buenos médicos solamente si es que tenemos las sanciones adecuadas para los médicos que actúan mal? ¿No será también importante formar bien a los médicos, ¿no es cierto? Que se puedan capacitar, que se puedan actualizar, que en un hospital, por ejemplo, se puedan seleccionar los mejores profesionales. Creo que ahí es claro, no es que solo teniendo sanciones o sancionando de manera adecuada vamos a tener, ¿no es cierto?, buenos profesionales. Entonces, mi insistencia es, está bien tener sanciones que además, en este caso, en varios casos, tienen que producirse si es que hay ¿no? Que estén analizados jurídicamente, porque es la otra cuestión. No vamos a subordinar a los jueces a quienes no son jueces, ¿no? Como a veces sucedió durante años con el Consejo de la Judicatura. Entonces, estas interpretaciones absurdas se van a seguir produciendo en definitiva, si no tenemos los jueces y juezas adecuadas. Vuelvo con el doctor Emilio Suárez. Este enredo, esta debilidad jurídica, esta inseguridad por la debilidad institucional, hay casos en donde, bien citaba el doctor Agustín Grijalva, el tema, hay el error inexcusable efectivamente, pero también hay que decirlo que la Corte Constitucional dispuso para la aplicación que sea un juez superior el que revise la conducta del inferior, y eso realmente casi en la práctica, revisando las estadísticas, ha sido escasa la actuación. Ahí pudiera interpretarse, no aseverarse, interpretarse que hay una especie de espíritu de cuerpo para proteger a ellos. Y hay otros casos de lo que se han valido. Hay otra sentencia que tengo en manos del juez ponente Enrique Herrería Bonet, juez constitucional, en donde se señala jueces específicamente en Guayaquil por error inexcusable y por negligencia manifiesta. Y estos jueces, hasta que actúe el Consejo de la Judicatura, siguen dictando sentencias, pero ya uno puede presumir sentencias amañadas. Y voy a citar al menos 2 casos concretos que fue público en Guayaquil. El de un juez que fue señalado error inexcusable, que automáticamente debió estar afuera luego del proceso en el Consejo de la Judicatura. El caso de Lispol y la empresa Citadel, este juez siguió actuando con error inexcusable, demora del Consejo de la Judicatura, y dictó una sentencia contra el Lispol y a favor de una empresa Citadel que se presume estafó al seguro de la Policía Nacional, y luego al día siguiente emite otra sentencia a favor de los señores de Isaías, indicando que deben devolverse $2,000 millones. Es decir, ¿esto qué seguridad jurídica puede generar, doctor Emilio Suárez? Sí, Miguel, definitivamente, y como lo empecé indicando, creo que la Administración de Justicia pasó por un año 2022 muy, muy crítico.
Creo que esto se debe a varios factores, entre otros los que han descrito tanto Pamela como Agustín el día de hoy. El tema de la elección de jueces me parece un asunto muy interesante, creo que es un asunto que hay que reforzar, y por supuesto también la constante capacitación que los administradores de justicia necesitan. Y creo que hay que partir también el análisis, Miguel, de toda esta problemática por otros problemas que también se viven en el día a día. Por ejemplo, al día de hoy nosotros tenemos jueces de todo nivel, jueces de instancia, de cortes provinciales, incluso de la misma Corte Nacional, que mediante providencia, es decir, formalmente en el proceso, indican que no tienen hojas de papel, que no tienen resmas para imprimir las providencias, los oficios, etcétera, y exigen que las partes nos acerquemos a las judicaturas para proveer de estos insumos básicos para la administración de justicia. ¿A qué voy con esto? Requerimos de una inversión realmente importante en la administración de justicia. Eso es algo que debemos de exigir. Y también, por ejemplo, no es correcto, y aquí vamos de la mano con lo que usted comentaba hace un momento, Miguel, no es posible incluso el tema remunerativo de los jueces. En el país estamos siempre reclamando que los funcionarios públicos ganan mucho dinero y todo lo demás, pero un juez de instancia, que la verdad no tengo en mente en este momento, pero más o menos su remuneración debe ir entre unos $2,500, $3,000. Además que el Estado ecuatoriano casi no le provee de seguridad, por ejemplo, a ese juez de instancia. Lo que está pasando ahora con los jueces anticorrupción, por ejemplo. Los jueces anticorrupción ahora tienen una labor muy importante, muy destacada y muy riesgosa también. Esperemos que el Estado ecuatoriano les entregue la seguridad del caso, porque si no, lamentablemente, estas famosas judicaturas de anticorrupción van a quedar en nada, porque van a ser jueces que van a ser objeto de extorsiones, de chantajes, de amenazas, etcétera. Entonces, debemos exigir una inversión pública muy importante en una descuidada administración de justicia. Eso es algo relevante para evitar que malos elementos también sigan formando parte. Se requiere una depuración importante de la administración de justicia. Y por supuesto hay que exigir tanto a los jueces, porque yo coincido con usted, Miguel, muchas veces hay un espíritu de cuerpo, se solicita errores inexcusables y los jueces a veces se olvidan, a veces no lo mencionan, a veces ni siquiera lo analizan, y cuando lo hacen también hay que exigir que el Consejo de la Judicatura, de forma célere, también resuelva esos errores inexcusables. Esto es algo que también hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, también en cuanto al tema de los habeas corpus, yo sí estoy absolutamente consciente. La Corte tiene sentencias absolutamente claras en cuanto al tema de los habeas corpus. Y como usted decía, Miguel, lo que usted exigía hace un momento, que la Corte diga no cabe habeas corpus en estos casos. La Corte lo ha dicho. El problema es que la Corte lo ha dicho mediante precedentes vinculantes. Tenemos, por ejemplo, el 209-15 JH, el 365-18 JH, que habla del habeas corpus en casos de salud, en casos de maltrato físico a las personas privadas de la libertad. Sin embargo, los jueces o desconocen o no aplican estos precedentes vinculantes. Y hay que tener en cuenta algo. Los precedentes de la Corte son normas. Y cuando un juez deja de aplicar un precedente vinculante, es como que deje de aplicar la ley. Así que la consecuencia debe ser la más fuerte en contra de ese juez que, desconociendo un precedente vinculante de la Corte, hace lo que le da la gana, deja libres a personas que se encuentran privadas de su libertad con sentencias ejecutoriadas, algo para lo cual no están previstas las medidas cautelares o, peor aún, el habeas corpus, y lo que correspondería es que esa persona privada de la libertad, si siente que sus derechos han sido vulnerados mediante una sentencia ejecutoriada, presente una acción extraordinaria de protección ante la Corte. El problema es que en este país se han desnaturalizado groseramente las garantías jurisdiccionales, y es curioso porque esta desnaturalización ha sido provocada o por políticos o por personas que tienen influencias importantes o por personas que tienen el dinero para desnaturalizar las garantías jurisdiccionales. Doctor Suárez, usted decía, sí, y esto es verdad, las quejas escuchamos hasta el máximo nivel en la Corte Nacional de Justicia. No hay papel, el Consejo de la Judicatura no nos entrega los insumos. Cierto es eso. Falta de recursos, debilidad institucional. Pero también, si volvemos estrictamente a la Constitución, Constitución de Derechos, el artículo 169 de la Constitución dice que no se podrá sacrificar
la administración de justicia por la omisión de formalidades. Es decir, por favor, ahí ese argumento no corre para que hagan una plena aplicación de los códigos y las normas del país, doctor Suárez. Completamente de acuerdo, Miguel. No es una excusa la falta de recursos para que los jueces resuelvan lo que quieren. A lo que yo me refería es que sí requerimos, y es una exigencia de la ciudadanía, una fuerte inversión pública en la administración de justicia. Insisto, llega hasta el detalle, hasta la falta de hojas, hasta la falta de toners, etcétera, pero eso no obsta para que los administradores de justicia en la profesión y profesionalmente resuelvan los casos y lo hagan de acuerdo a derecho y de acuerdo a las normas. Es decir, sí requerimos que haya una profesionalización de la administración de justicia. Coincido con Agustín y Pamela, se requiere una constante capacitación a los administradores de justicia y que estos actúen con responsabilidad. Antes de pasar con la doctora Pamela Aguirre, una inquietud para usted, doctor Emilio Suárez. También escuchamos a una reconocida jurista y académica, la doctora Paulina Araujo, que detrás de estos jueces también hay abogados que se manejan, por decir diplomáticamente, de manera poco ética, por no decir presumir que hay de por medio grandes recursos económicos. También esto es parte del juego, doctor Suárez. Por supuesto, Miguel, hay profesionales que han actuado y son los grandes precursores para que se haga lo que se ha hecho el año anterior y los años que han seguido y efectivamente estos profesionales deben ser sancionados. ¿Cómo es posible que parte de una estrategia sea presentar 13 acciones constitucionales para evitar ser o para permanecer en el puesto o para salir de la cárcel, etcétera? Estas estrategias, entre comillas, jurídicas, que no hacen más que deslegitimar las garantías y deslegitimar la profesión, deben ser objeto de sanción. Las normas del Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, prevén sanciones a los abogados. Es hora de que los abogados empiecen también a ser sancionados por este tipo de manejos inadecuados de la Administración de Justicia. Y solamente un tema adicional, Miguel. Las sentencias están para cumplirse, nos gusten o no. Otro problema realmente grave, y que no quiero dejar esta entrevista sin comentarlo, es que aquí en el Ecuador muchas veces por parte de los funcionarios públicos en rueda de prensa se dice que se va a desconocer o que se va a incumplir una sentencia. Insisto, son sentencias que no nos gustan. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional lo dijo en rueda de prensa. Son sentencias que no nos gustan en el caso del juez de la Concordia, son sentencias que requieren ser apeladas y discutidas ante una segunda instancia, pero imagínese lo grave que es para un Estado de Derecho salir en rueda de prensa la máxima autoridad de un poder del Estado a decir que va a desconocer una sentencia porque no está de acuerdo con la misma. Es decir, no solo es problema de abogados, no solo es problema de jueces, sino también de los mismos funcionarios públicos, que es hora de que empiecen a respetar y a cumplir con las sentencias, especialmente con las sentencias constitucionales. Doctora Pamela Aguirre, ¿qué hacer frente a este panorama de inseguridad jurídica, este incumplimiento de jueces, esta debilidad institucional, la falta de integración del Consejo de la Judicatura, la actuación del Consejo de Participación Ciudadana, entidad que nunca debió existir, pero esa es la realidad? ¿Qué hacer frente a esto? Tenemos un diagnóstico bastante completo. Creo que se ha señalado algunas aristas supremamente importantes de cómo y por qué hemos llegado al caos en el que nos encontramos. Ahora bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? Pues bueno, empezar una gran cruzada por depurar la administración de justicia, la administración de justicia constitucional, la administración de justicia ordinaria. Esto ciertamente va a empezar el momento en el que tengamos una institucionalidad seria, que a día de hoy lamentablemente no la tenemos, mientras que se siga peleando el cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Esto lamentablemente creo que no va a mejorar. ¿Y por qué? Porque pues básicamente los funcionarios se sienten inseguros. No pensemos ya en los altos mandos, pensemos en aquellos funcionarios que son los encargados de, vuelvo a esta idea que planteaba Emilio, de comprar la resma del papel.
bueno, se siente seguro no en su cargo, entonces mejor decide no hacer nada hasta que sepa qué es lo que va a ocurrir con su puesto. Y lamentablemente esto está pasando en nuestro país. Mientras que no existe una institucionalidad seria, pues los jueces van a ser timoratos. Hay algo que también se debe señalar. Lamentablemente en este país, quienes reciben sentencias favorables son aquellos que tienen influencia, son aquellos que tienen recursos, porque el ciudadano de a pie que presenta la acción de protección para tutelar su derecho cuando se le ha negado un tratamiento médico, lamentablemente no lo recibe. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con nuestra justicia? Ni siquiera me atrevo en este momento a llamarlo un sistema. ¿Por qué? Porque simplemente nos encontramos en este caos. Hay que empezar esta cruzada, y esta cruzada tiene que ser una cruzada en la que, más allá de las posturas partidistas, en esto coincido totalmente, más allá de las posturas partidistas, todos asuman una responsabilidad. La responsabilidad del Ejecutivo, respetar el sistema de administración de justicia; la responsabilidad del Legislativo, legislar razonablemente con miras y con aras de establecer un adecuado sistema normativo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer por parte del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional? Bueno, trabajar mancomunadamente para que los jueces sientan ese respaldo el momento en el que emiten una decisión, pero que también conozcan y sepan que son responsables. Es decir, el tema de independencia es un tema de doble vía, es una moneda con dos caras. Por un lado, tiene que ser independiente, pero por otro lado, tiene que ser responsable de las decisiones que se emiten. Y bueno, la Corte Constitucional también tendría que emitir decisiones en algunos casos más claras para que pues los jueces puedan también tomar de mano de todos estos precedentes, de todas estas normas, para que efectivamente puedan existir decisiones coherentes. Ahora, la posibilidad de varias interpretaciones siempre se ha dado en el derecho, es decir, esto no es algo nuevo que se da con la Constitución de 2008 o que se da hace 3 años o que se dio en el 2022. Siempre ha sido posible encontrar más de una interpretación en una prescripción normativa, en un texto que no se encuentra en la ley. Claro, efectivamente son interpretaciones, o lo que tenemos que volver a recordar es que la interpretación, la hermenéutica, tiene que ser dentro del sentido de este ordenamiento jurídico. Si una interpretación caotiza el ordenamiento jurídico, si con la interpretación de otorgar medidas cautelares cuando existe una sentencia condenatoria caotiza el ordenamiento jurídico, esa interpretación no cabe. Simplemente es absurda. Debe ser ese sí un caso en el que se sancione a jueces. Pero efectivamente aquí me parece que tenemos que trabajar y finalmente dentro de esta cruzada no nos olvidemos de las facultades de derecho. Creo que tenemos que mejorar nuestra calidad de abogados, tenemos que mejorar la exigencia jurídica. Sí creo que debemos también pensar y repensar en modelos comparados en los cuales pues un abogado para poder ejercer tiene que rendir determinados exámenes, un abogado para poder litigar ante determinadas cortes tiene que haber pasado determinados filtros. Me parece que este también es un tema que tenemos que repensarlo. Todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos la capacidad para ser un buen jurista, no obstante de aquello, no todos nos podemos dedicar a todos. Esto también se ha dado porque, pues, qué sé yo, de años para acá todo el mundo es constitucionalista, salvo prueba en contrario. Entonces, al final del día también esto genera que se caotice mucho más el sistema. Y finalmente, convocar también a los colegios de abogados, que han sido también los grandes ausentes en este caos. Me parece que es algo que también tiene que retomarse. La abogacía es una profesión prestigiosa, es una profesión que busca justicia, los profesionales del derecho son o deberían ser personas que buscan realizar este valor tan alto que es necesario para una convivencia justa y pacífica. Doctora Aguirre, si me permite, está muy bien convocar a los abogados, a los colegios de abogados, pero también en general a las universidades del país para que se compenetren y contribuyan en este análisis serio, responsable. Efectivamente, por eso es una cruzada en la que todos debemos
todos, absolutamente todos, desde cada una de nuestras trincheras, debemos asumir una responsabilidad. Es decir, me parece también que en este punto, ya luego de tantos diagnósticos que se han hecho sobre cómo estamos en justicia, me parece también absurdo de lanzarle la bola solo al Consejo de la Judicatura, solo a la Asamblea, solo al presidente o solo a la Corte Constitucional. Es irresponsable también. Significa que no estamos siendo honestos intelectualmente, viendo el gran problema que nosotros tenemos a día de hoy. Entonces, efectivamente, esta cruzada tiene que ser una convocatoria que puede hacerla cualquiera de estas instituciones, puede hacerla las universidades, puede hacerla los colegios de abogados, puede hacerla el mismo el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, la Constitucional, el mismo legislativo o el presidente, pero es necesario que se asuman responsabilidades. Me parece, insisto, que esta forma de echarle la responsabilidad enteramente a una sola institución, pues está fracasando como la ley, está fracasando como los jueces multicompetentes constitucionales. Entonces tenemos que afrontar este problema desde todas estas aristas para poder ofrecer una solución real y duradera. Doctor Agustín Grijalva, puse como ejemplo nada más el caso de la sentencia 2505, que en el primer párrafo, cuando habla del tema de la sentencia, dice textualmente: esta sentencia analiza una sentencia de apelación de acción de habeas corpus ante la caducidad del plazo de la prisión preventiva y determina que ésta vulnera la garantía de no permanecer en prisión preventiva más allá del tiempo constitucionalmente establecido. Pero ¿qué sucede con quienes se han cobijado de esta norma y mañosamente los jueces interpretan que dice sentencia cuando en el dictamen de alguna manera se relaciona con el artículo 540.3 del COIP, en el sentido de que una vez dictada la sentencia se suspende la caducidad de la prisión preventiva, y la Corte en su momento hizo esta interpretación que señalamos de que se trata de una sentencia ejecutoriada, y los jueces se amparan en eso, interpretan, dice, como dice sentencia ejecutoriada, el señor Glass o el señor Salcedo simplemente ya tienen sentencia, otras sentencias, pero como caducó la prisión preventiva, en otro caso, en el tercer caso, simplemente deben salir. Y de esto se están manoseando los jueces. ¿Acaso en el fondo estas sentencias de la Corte Constitucional nos están convirtiendo también en meros ejercicios teóricos? Bueno, el asunto es que las sentencias, digamos, igual que las normas, ¿no?, están formuladas en un lenguaje natural. Y el lenguaje sabemos que, digamos, es imperfecto, ¿no? Es decir, no vamos a tener normas, disposiciones perfectas. Eso no existe en ningún sistema jurídico, porque el lenguaje no es perfecto y porque los jueces no son perfectos, ¿no? Entonces, las sentencias pueden ser, incluso las sentencias de la Corte Constitucional pueden ser y han sido mal interpretadas, ¿no? Pero para la interpretación no solo juega las palabras, juega la lógica, ¿no? Juega, como se decía, también el evaluar las consecuencias. Por eso insisto, el rol del juez no es tan simple. Si es que fuera tan sencillo, pues ingresaríamos en una computadora la norma y le preguntaríamos qué hacer en uno u otro caso. Hay que evaluar los hechos, ¿no? Hay que utilizar la lógica, hay que argumentar las decisiones, ¿no? Hay que relacionar unas disposiciones con otras. No se trata de tomar una disposición aislada, digamos, encerrarse en las palabras. El tema es más complejo, la labor del juez es más compleja de lo que a veces, digamos, creemos. Por eso, digamos, es importante la selección de los jueces y su capacitación. Pero yo no quiero terminar sin también plantear una idea. Aquí también, Miguel, hay una responsabilidad política. Eso hay que señalar, porque en este año que ha pasado, ¿no es cierto?, el presidente de la Corte Nacional, en su momento la presidenta de la Corte de la Asamblea,
los miembros del Consejo de Participación, todos estuvieron involucrados en problemas de acción de protección. Las garantías son para defender los derechos de los ciudadanos, no son para resolver problemas políticos, conflictos entre funciones del Estado. Entonces se está desnaturalizando también las garantías constitucionales y están contribuyendo a esto los más altas autoridades de las distintas funciones del Estado, manipulando, usando las garantías para objetivos que no tienen. Entonces, en lugar de ayudarnos, ¿no es cierto?, a que las garantías funcionen adecuadamente, con propuestas de reformas, con políticas, con actuaciones céleres, como en el caso del Consejo de la Judicatura, resulta que contribuyen a que las garantías que protegen nuestros derechos como ciudadanos se deterioren, ¿no? Entonces, allí también hay un problema de responsabilidad política que quiero señalar. Y volviendo a lo otro, sí, la jurisprudencia es una tarea de perfeccionamiento constante, permanente, ¿no? La Corte tiene que seguir precisando sus sentencias, ¿no es cierto?, constantemente, pero los jueces y juezas tienen que conocerlos y tienen que capacitarse en ellos. Y los legisladores tienen que alimentarse de esta generación jurisprudencial. Incluso, doctor Grijalva, hay un principio que para la elección de los jueces debieran tener probidad notoria. ¿Cómo, si dicen que llegan con probidad notoria, cometan estas cosas torciendo la aplicación del ordenamiento jurídico? Se entiende por principio, doctor Grijalva, que estos jueces, estos operadores de justicia, tienen probidad notoria y en la práctica se demuestra que no es así. Así es que no tenemos una escuela judicial, por ejemplo. ¿Cómo puede ser? O sea, lo que tenemos es, digamos, capacitación, cursos que hace el Consejo de la Judicatura, pero lo que debería haber también es una escuela judicial, ¿no? Que debería ser también un filtro, un proceso de capacitación y a su vez de selección de jueces y juezas adecuados. Doctora Pamela Aguirre, ahora también hay que ser realistas y de acuerdo a las estadísticas, recordemos, para hacer historia, en la consulta popular de mayo del 2011, cuando se puso en escena la reforma del Consejo de la Judicatura, el propio presidente de entonces dijo: voy a meterle mano a la justicia. Si él dice eso, y así ocurrió, y deviene la gran mayoría de jueces que actúen en el país, de ese esquema, de ese sistema, primero del Consejo de la Judicatura transitorio, luego del Consejo dirigido por el secretario personal de ese presidente que le metió mano en la justicia, el doctor Gustavo Yalc, simplemente uno puede presumir que allí está el resultado de la actuación de estos jueces, doctor Aguirre. Pues sí, de hecho, inclusive si nosotros vamos más atrás, independencia judicial es algo de lo que ha carecido nuestra administración de justicia desde que somos república. Es decir, siempre se ha buscado cooptar a la administración de justicia para fines políticos, para asegurar una posición política, para asegurar el poder político. Entonces, sobre esa línea, efectivamente, con malas decisiones que se han tomado a lo largo de la historia republicana, y en el caso del 2011 todavía de una manera mucho más clara, porque fue el mismo presidente de ese entonces quien señaló de manera abierta que iba a meter las manos de la justicia. Efectivamente, nosotros esto no lo vamos a solucionar solo con la creación de jueces especializados, o no lo vamos a solucionar solo con la modificación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sino que efectivamente lo que necesitamos es reinstitucionalizar todo un sistema de administración de justicia, y en esta idea yo sí quisiera insistir. No solo de la justicia constitucional, sino de la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la justicia ordinaria y la justicia constitucional sean mecanismos adecuados para la respuesta del conflicto social, solo en ese momento entonces las dos justicias podrán operar en el campo de sus materias. El momento en el que existe una justicia buena que opera y una justicia mala que no opera, pues lamentablemente ahí nosotros ya estamos sentenciando de muerte también a la justicia
buena en comillas. ¿Por qué? Porque efectivamente todos van a optar supuestamente por esa justicia rápida, célere, mientras que pues la justicia ordinaria seguirá quedando para el ciudadano de pie que no tiene la capacidad de acudir a esta justicia constitucional. O si acude a esta justicia constitucional, lamentablemente no va a tener la respuesta que tuvo Daniel Salcedo, o que han tenido los Isaías, o que han tenido otras personas con poder político en este país. Concluimos este diálogo por ahora con el doctor Agustín Grijalva. Doctor Grijalva, ¿cómo, frente a este panorama, cómo contribuir también para la plena actuación de los abogados que se prestan y de la universidad ecuatoriana en general para contribuir a enfrentar y fortalecer la institucionalidad? Yo creo que efectivamente es necesaria esta cruzada que se indicaba de la sociedad ecuatoriana, ¿no? En pos de una justicia independiente y eficiente. Y esto tiene que obligar a la clase política en el país, ¿no?, a actuar con más responsabilidad. Yo recuerdo desde niño haber escuchado a los políticos siempre la declaración retórica y también a los jueces, ¿no?, del Corte Suprema, Corte o Tribunal Constitucional, siempre declaraciones retóricas sobre la independencia judicial. Pero la independencia judicial no es una declaración retórica, es un ejercicio diario, es una forma de entender, ¿no es cierto?, la ley, la constitución, y de aplicarla. Es una cultura, es parte de la cultura política de un país. Entonces, yo diría que es indispensable esta cruzada. Como no hay una iniciativa, fíjense, esto no lo discuten los partidos políticos. Ningún partido político le interesa. Lo que le interesa es mantener en el cargo a tal o cual de sus miembros. Eso es lo que les interesa. Entonces, insisto, la iniciativa tiene que venir de la sociedad civil, que tiene que exigir a la clase política un cambio en este sentido, incluso, como digo, en las urnas, castigar a los políticos que con su práctica, con sus acciones, no demuestren un compromiso con la independencia judicial. Bien, muchas gracias por participar en este debate al doctor Emilio Suárez, al doctor Agustín Grijalva y a la doctora Pamela Aguirre, muy ilustrativo, y hay que seguir abordando para tomar conciencia respecto del pleno funcionamiento que deben tener cada una de las instituciones en su ámbito, sea la justicia constitucional, la justicia ordinaria, el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario, este consejo mientras sobrevive este mamotreto de Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias y muy buen día a ustedes por su participación. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, muy amable. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el candidato a la prefectura de Pichincha, doctor Andrés Castillo Maldonado. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Carla Uquilla, tengo 28 años, producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Ban Ecuador nos dio una mano para el tema económico. Nosotros recibimos $5,000, lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Vengan todos a Ban Ecuador y pide el crédito 1 por 30. Gobierno del Encuentro. Autorización número 5420. CNE, elecciones 2023. Los espacios